Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 11º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Mercan le había preparado a Ates una cena sorpresa. La pareja continúan comiendo su cena romántica junto a la piscina. Ates le dijo a Mercan que las comidas eran muy deliciosas. Le agradeció. Ates se da cuenta de que Mercan está en un estado amargo. De nuevo preguntó ¿qué te pasa? Mercan se detuvo de forma amarga. Dijo: esta casa, el jardín, las paredes, los árboles fueron testigos de hechos muy grandes. La historia nuestra que empezó mal la convertimos en un cuento de hadas maravilloso. Vivimos un amor que no a todos les toca. Ates respondió de inmediato a la frase de Mercan y dijo: nuestro amor continuará. Además, te he extrañado mucho quedarme a solas contigo. Mercan le dijo a Ates: yo añadí las miradas mutuas de esta cena a las profundidades de mi mente porque mañana yo no estaré a tu lado. Yo te quiero tanto que no te condenaré a la infelicidad. Ates entendió que sería abandonado por Mercan y con ojos de ruego le dijo a Mercan: no nos hagas esto nunca. Mercan tomó con las manos las mejillas de Ates, miró locamente a sus ojos y le dijo: así como yo te cuidé bien, tú también cuídate bien. Ates le dijo a Mercan: no permitiré que te vayas, aunque tú renuncies a mí, yo no renunciaré a nosotros. Mercan es seria, le empezaron a correr lágrimas por los ojos y dijo: este amor era un sueño y terminó, yo tengo que irme, sabes que no podemos estar juntos. Eylul nunca me aceptará. Ates le dijo a Mercan: no renuncio ni a mi esposa ni a mi hermana, no permitiré que te vayas. Mientras tú piensas que me haces un bien, te irás haciendo un gran mal. Aunque Ates diga no te irás a ningún lado, este tema está cerrado para Mercan, este tema no se cerrará. El tono de las conversaciones empezó a volverse cada vez más pesado, empezaron a gritarse el uno al otro. Mercan le dice a Ates: ¿no me entiendes? ¿Y Mercan puede entender a Ates? La última frase de Ates hacia Mercan fue: no permitiré que me abandones. Mercan en cambio se alejó llorando de allí. Ates corrió detrás de ella. La cena romántica se ha arruinado. Por otro lado, Eylul había ido en secreto a la casa de Azar y le había preguntado el problema entre él y Ates. Azar da respuestas evasivas mientras Eylul se ha vuelto loca hasta el punto de apoyar un cuchillo en el cuello de Azar. Eylul le dijo a Azar: te mantendrás lejos de mi hermano y de mí. Las actitudes de Eylul solo hacen reír a Azar. Azar le dijo a Eylul: tú en cada oportunidad intentabas escapar de tu hermano, ¿qué pasó? ¿Te envió aquí Ates? ¿Se arregló entre ustedes? Azar con un movimiento agarró fuerte la muñeca de Eylul, el cuchillo se cayó al suelo. Aunque Eylul sea una mujer hábil, no puede imponer fuerza a la fuerza de un hombre. Eylul prueba todos los caminos para enfadar a Azar y responderle, pisa con fuerza el pie de Azar con su pie. Azar en cambio intenta mantenerse calmado y le dice: abandona mi casa, no fuerces más mi paciencia. Aunque Eylul le pregunte una y otra vez a Azar: ¿qué quieres de mi hermano?, queda sin respuesta. Eylul por obligación se fue de allí. Esta situación hizo sonreír a Azar. El salvajismo de Eylul le resulta agradable. Por otro lado, la discusión de Ates y Mercan continúa en el dormitorio. Ates le dijo a Mercan: pelea conmigo, enfádate conmigo, pégame, grítame, pero quédate conmigo. Cuando tú te vayas ningún problema se solucionará, nosotros nos habíamos prometido el uno al otro, ¿lo olvidaste? Mercan llora, dice: no olvidé la promesa que di. De repente empezó el silencio, no se respondieron el uno al otro. Para Ates, Mercan ha aceptado la situación. La pareja se metieron en la cama para dormir, se abrazaron, pensaron en silencio y así se durmieron. A la mañana siguiente Ates se despertó temprano, le ha preparado una sorpresa a Mercan. Mientras Mercan al despertar se encontró con una rosa en la cabecera, sonrió. Miró a Ates que estaba en posición sentada a su lado y le dijo: el símbolo de la pasión es esta rosa roja. Ates le dijo a Mercan: exactamente como tú.
Yo renuncio a todo, a mis caminos, a mis pensamientos, a mi ser, pero nunca renuncio a ti. Vamos ahora, es hora de prepararse, hoy tenemos una invitación. De Mercan una pregunta, ¿nuestro nuevo socio Azar también participará en la invitación? Ates dijo no, la pareja empezaron a observar el jardín desde el balcón. El área donde se hará la invitación se está preparando. Mercan está un poco mejor, pero como si esperara el momento correcto. Por otro lado, Eylul en el dormitorio habla por teléfono con Azar. El que llama a Eylul es Azar y dijo te llamé para reconciliarnos. Eylul en cambio piensa que Azar la llamó para pedirle disculpas. Eylul usó frases de reproche hacia Azar diciendo no respondes a mis preguntas y además quieres reconciliarte, ¿qué quieres? Cuando Azar le dijo a Eylul hay una invitación en la mansión, Eylul le dijo a Azar ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué quieres? Azar le dijo a Eylul abre la puerta de la habitación y luego cuando Eylul abrió la puerta de la habitación en el suelo hay un vestido. Eylul se sorprendió, dijo ¿cómo es posible esto? E inmediatamente Azar dijo cuando yo quiero todo pasa, te pondrás esto en la invitación y terminó la llamada telefónica. Eylul está sorprendida sobre el vestido, hay una nota en el papel, dice para tu primera invitación. Un vestido de color turquesa realmente es elegante y llamativo. Los minutos avanzaron, Ates y Mercan se preparan para la invitación. Mercan también ha pedido un vestido para Eylul y la mujer empleada trajo el vestido. Mercan le dijo a Ates como es la primera invitación de Eylul le compré este vestido, ojalá le guste y si no hay armonía el sastre también está listo esperando. Solo que este vestido llévalo tú porque si lo llevo yo no lo aceptará. Ates abrazó a Mercan, le agradeció por valorar a Eylul. Por otro lado Eylul está sorprendida, piensa ¿por qué hace esto Azar y cómo llegó este vestido hasta mi habitación? En ese momento Sayi entró en la habitación, al ver el vestido le gustó mucho el vestido. Cuando Sayi vio en el papel de la nota que el vestido venía de Azar le dijo a Eylul tu hermano de todos modos no piensa algo así, no quiere que seas más bonita que su esposa. Eylul piensa en devolver la ropa pero en ese momento Ates entró en la habitación con el vestido en la mano. Sayi salió de la habitación y empezó a escuchar en secreto en la puerta. Eylul miró el vestido que trajo Ates era de color pálido, color crema, mientras el de Azar prácticamente brillaba. Cuando Ates se enteró de que el otro vestido lo envió Azar se enfadó, tiró el vestido al suelo. Ates habló de forma imperativa e hizo un discurso reactivo diciendo devuelve este vestido rápido a Azar, nadie puede enviar un vestido a mi hermana. Esto enfadó a Eylul y le dijo a Ates yo me pondré este vestido. Los dos hermanos empezaron a obstinarse y de forma enfadada. Eylul de nuevo responde a Ates a través de Mercan y le dijo no te metas conmigo, cuando tú te casaste con Mercan me metí yo contigo. Ates le dijo a Eylul que tiene que ver este asunto con Mercan, tu rabia es hacia mí, no metas a Mercan en este asunto. Un día cuando te enamores me entenderás. Eylul se volvió loca con esta frase y le dijo a Ates yo por mi amor no pisotearía a mi familia. Yo no participaré en esta invitación. Ates le dijo a Eylul no hables a lo grande sobre el tema del amor y además el proyecto del hospital se hizo a tu nombre, es muy importante que estés con nosotros. Después de que Ates se fuera Eylul empieza a comparar los dos vestidos. Eylul miró la etiqueta y se enteró de que la ropa fue comprada por Mercan. Por otro lado, Azar hace una reunión en su casa con los líderes de la tribu. Uno de los hombres le dice a Azar tras una larga investigación encontramos al asesino de tu padre, la sangre de tu padre no debe quedar en el suelo, debemos matarlo de inmediato. Otro hombre dice tu enemigo tiene una hermana, si te casas con ella puedes terminar esta venganza de sangre no de forma enemiga sino por la vía de la paz. El hombre anciano grande en cambio dice que esto no es posible, que se necesita sangre por sangre. Azar imponiendo su peso les dijo a los hombres yo soy el líder de la tribu, yo sé la elección más correcta y el momento y la reunión termina aquí. ¿Cuál era el plan de Azar para la invitación? La continuación en la parte 4.